Bueno, hoy nos toca cerrar la serie Derribando Fortalezas y el tema de hoy es el humanismo. Vamos a usar como texto base Mateo 22 del 36 al 39 que nos dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le respondió Jesús: Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. El humanismo pone al ser humano como el centro del universo, inclusive por encima de la creación. Deja que sea guiado por sus ambiciones, por sus deseos. Niega además la necesidad de que Dios dé guía a nuestras vidas a través de sus enseñanzas. Y rechaza además la existencia de una relación entre Dios y su creación, señalando que el ser humano por sí mismo se basta. Hoy en día nuestra sociedad se ve amenazada por un tipo de humanismo evolucionado llamado transhumanismo, y que señala que el ser humano es el único capaz y obligado a mejorar la creación de Dios o de otras fuerzas naturales, porque la mayoría de los que los proponen son ateos o agnósticos. Partir del presupuesto de que el ser humano es el centro y no es Dios se contrapone abiertamente a las enseñanzas de Jesús en Mateo 22, que refiere que el mandamiento primero y más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, y en segundo lugar nos ubica en amar al prójimo o al hombre. Pongamos en oración esta reunión para que nos den los instrumentos necesarios para combatir este flagelo llamado humanismo. Señor, hoy venimos humildemente a reconocer que te hemos dejado de lado, que hemos olvidado que tú eres el centro. Hoy queremos darte el lugar que mereces, dar un paso a un lado y darte a ti el primer lugar. Danos, Señor, el entendimiento, la capacidad, las herramientas, las armas para combatir este flagelo que atenta contra nuestra sociedad, contra nuestra juventud, contra nuestra fe. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hablemos del humanismo. Que el humanismo en sus orígenes es conocido como el humanismo renacentista. Nace en el siglo XIV en Italia, especialmente en lugares como Roma, Venecia y Florencia. Y sus principales precursores son Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, y aquellos que tienen más o menos mi edad se acordarán de la Divina Comedia y de Dante Alighieri, uno de sus principales precursores. En 1450, con la invención de la imprenta, se ve totalmente impulsado porque le da la posibilidad de propagar sus ideas a través de toda Europa. La gran difusión del humanismo se puede resumir en una frase que ha tomado diversas presentaciones a través de la historia y que se las quiero compartir. Toda libertad viene de la práctica humana. Todo lo demás es suerte o regalo envenenado de fuerzas externas, incluyendo la fe, la religión o Dios. El movimiento humanista en sus inicios se vio impulsado por tres aspectos que hoy en día también los vemos. El primero fue la invención de la imprenta, que permitió la divulgación a nivel masivo. Hoy se llaman redes sociales. El uso de un lenguaje común y popular. Hoy vemos que nuestros jóvenes tienen su propio lenguaje y agarramos el WhatsApp para ver con quién están escribiendo y no entendemos nada de lo que dicen. Y la apertura de academias y universidades. Y hoy en día nos damos cuenta como nuestro sistema educativo está siendo utilizado para propagar todo tipo de ideologías. Algunas de las principales características del humanismo, las tres más esenciales para lo que nos atañe, son las siguientes. Primero, el antropocentrismo. El antropocentrismo consiste en la idea de que el ser humano es el centro de todas las cosas y no Dios. El segundo, el uso de la razón sobre la fe. La inteligencia es la causa o el elemento ideal para darle razón a todo, no la fe, no la enseñanza, no la Biblia. Y la tercera, la idea de un individuo libre, en oposición a la idea de la obediencia absoluta, o sea que nosotros nos debemos a Dios. Para el humanismo, el ser humano se basta por sí mismo, no necesita de nadie. Traer el humanismo al mundo moderno sin hablar del nuevo orden mundial, NWO, sus siglas en inglés, es imposible. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Bueno, deviene de una idea de un filósofo humanista llamado Immanuel Kant, de la época contemporánea, siglo XVIII-XIX,
que hablaba de una unidad política global. O sea, el mundo no se dirige por países, sino que hay una entidad política que lo rige totalmente. El nuevo orden mundial lo que propone es que ese orden político sea el que tiene el poder económico, que puede manejar la ciencia, la educación, la tecnología, las comunicaciones, los transportes. Tengo el poder económico, tengo el control del mundo. Al amparo de este principio de orden político mundial y con la libertad del ser humano y del placer por placer, se crea una corriente del humanismo que es la que enfrentamos hoy, que se llama transhumanismo. Es una ideología que presupone superar los límites naturales del ser humano mediante el mejoramiento tecnológico y la separación de la mente y del cuerpo, mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías bastante disponibles. Se pretende mejorar las capacidades humanas tanto a nivel físico como intelectual, pero también cambiar el concepto de ser humano como lo conocemos hoy. Parte de esto es la robótica, las nanotecnologías, la inteligencia artificial. En sí, el transhumanismo propone a Dios o a cualquier ente creador, el Big Bang, como el autor de una obra imperfecta, hecha para ser mejorada por el propio ser humano, negando la divinidad de la creación. Y yo quiero que no nos malentiendan, estamos a favor de la tecnología, de la educación, de la ciencia, como instrumentos dados por Dios al hombre para su beneficio y comodidad, si se usa en el orden correcto. En lo que no creemos es en anteponer la ciencia sobre el poder divino de la creación. Déjenme mostrarles en qué sí creemos. Aquí tenemos dos imágenes. Una es una prótesis robótica con sensores. Es un brazo que usted aprieta y él siente, la persona, y manda impulsos, la persona siente o frío o calor. El otro es una prótesis neurorobótica por medio de la cual, por impulsos cerebrales, se manejan brazos robóticos que ayudan en fábricas y demás. En eso estamos a favor. Pero cuando la ciencia, la tecnología se crea para crear demasiadas comodidades, para que el hombre no tenga que pensar, para que otros hagan su trabajo, me remonta a esas escenas de la película de Wall-E de Disney. No sé si algunos de ustedes la vieron. Es una fábula donde la tecnología hace que el hombre no tenga que hacer nada, entonces vuelve un ser humano fofo, gordo, vago, no puede caminar, e incluso las computadoras piensan por él. El problema, ¿dónde radica? Radica en que los transhumanistas se amparan en lo que se llama tecnoética, o sea, estudios de aspectos éticos y morales en la tecnología para desarrollar y usar la ciencia, pero con ellos y sus interpretaciones justifican, en nombre de la ciencia, actuar aún incluso en contra de la vida, de la conciencia, de la justicia y sobre todo desmentir la mano de Dios en la creación. Poco complicado, pero tal vez gráficamente se los pueda explicar. Estos son algunos ejemplos de la ciencia transhumanista. Por ejemplo, la eutanasia asistida, donde la ciencia crea nuevos métodos para poder quitarle la vida a la persona que así lo desea. La clonación humana, los que tenemos cierta edad nos acordamos de la oveja Dolly, ¿verdad? Que fue clonada. Bueno, ya ahora se están haciendo experimentos con células humanas para clonar al primer hombre. La cirugía estética, donde ahora las personas tratan de ser todavía más plásticas y pierden, amparados en una belleza o un ideal de belleza muy alto, sus facciones naturales. El cambio de género, nos acordamos del Jenner que se terminó siendo Caitlyn, ¿verdad? Las operaciones de cambio de género que ahora incluso son hasta un derecho y obligaciones en ciertos sistemas de seguridad social. Y dejé de último los humanimales porque me llamó muchísimo la atención. Los humanimales incluso son una ley aprobada en ciertos países como Japón y China, por la cual la ciencia se permite, con embriones de animales, inyectar células madres para crear nuevas especies que tengan rasgos animales y humanos. De esta forma, el transhumanista se ampara en la ciencia para negar lo moral, lo ético y lo divino. Y señalan, el hombre fue un diseño formado para ser mejorado por el hombre mismo. El ser humano es producto de su propia creación, de su propia mano y de sus propias capacidades. No existen límites ni barreras para los transhumanistas, más que el propio placer o la experimentación, contradiciendo lo que la Biblia dice respecto de la creación perfecta de Dios. Hebreos 3:4 nos recuerda, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios.
El hedonismo es una derivación del transhumanismo también moderno, en que el placer por el placer mismo es el común denominador, y de ello nos advierte la Biblia. Segunda Timoteo 3, del 1 al 4 nos dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Veamos esta imagen. ¿Qué tienen en común estos personajes? Todos gozaron de los placeres, riqueza, fama, poder, cirugías para embellecerse, alcohol, drogas, sexo. Pero ¿saben qué es lo que tienen en común? Que todos sucumbieron ante la vil mentira del hedonismo. Si lo que nos dice el hedonismo fuera verdad, Cristina Onassis, que quizá una de las mujeres más ricas de su tiempo, o Robin Williams, un comediante de los mejores de la época actual, no se hubieran suicidado. Amy Winehouse, una de las figuras de la música con mayor proyección, no hubiera muerto de una sobredosis de drogas. Brad Pitt, Jim Carrey o J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, no tendrían que recurrir a los fármacos para poder vivir con la depresión constante en la que viven. El hedonismo humanista señala que el placer implica necesariamente disfrute o goce, y debe alcanzarse porque es más un derecho que un beneficio. Al amparo de yo quiero, yo tengo derecho, me lo merezco, justificamos el consumir droga, vestirnos inapropiadamente, atentar contra nuestro cuerpo, tener relaciones sexuales impropias a la ligera, y así incluso lo ha cogido la legislación internacional, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de los derechos evolutivos del hombre para poder justificar el placer por el placer, porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque yo amo. La Biblia nos advierte, Jesús en Lucas 8:14, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. El hedonismo moderno se ha quedado con el sexo sin límites, la belleza física, la comida, el culto al cuerpo, las drogas y los vicios. Se intenta vivir la vida al máximo, se viven relaciones sexuales, adulterio, fornicación, al tema de hoy quiero y mañana no. Se preocupan más por la cultura del cuerpo, por la droga, por el sentir, y no hacen un alto para ver cómo está mi vecino. Menos tiempo aún para el desvalido o para las cosas que realmente valen, las más altas, las más excelsas para el espíritu, como el abrazo de un hijo, como la familia, como la caridad, como el amor. Otra derivación del humanismo moderno es el materialismo humanista, que establece que los bienes materiales deben servir para una mayor humanización del ser humano. Karl Marx y Engels, ambos ateos declarados, establecieron los fundamentos de esta doctrina. En su búsqueda por su satisfacción, por su placer, el humanismo ha derivado en una sed de tener. Poseer es una pasión avallazadora para el hombre y expone al hombre, al ser humano, al peligro de dedicar su vida entera a preocuparse por tener, por poseer, por conservar y por enriquecerse, corriendo el grave riesgo de que la inteligencia esté permanentemente dedicada en lo que puedo tener y cómo conservarlo, y no quede espacio ni tiempo para otras cosas que sí se pueden ver y tocar, que se pueden sentir. Es decir, se corre el grave riesgo de que no quede tiempo ni fuerzas para lo que es realmente importante. Y les voy a decir, contrario a lo que predica el nuevo orden mundial, es un desorden poner el dinero por encima de otros bienes más altos, que lo son casi todos. A Mariana y a mí como abogados nos ha tocado ver muchísimas familias destrozadas por el simple hecho de tener que repartir una herencia. Padres, hijos, hermanos, matrimonios llegan a separarse y hasta odiarse porque se pelean por unas acciones, por unas tierras, por una casa, hasta por un mueble. ¿Y saben qué es lo más triste? Que esto sucede todos los días, en todo lugar y en todas las épocas. ¿Cuánto vale el amor de un hermano, de un hijo, de una esposa,
¿Acaso no vale más que un pedazo de tierra o de metal? Bien decía 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. La clave de la riqueza es el servicio que presta. Y es aquí donde el humanismo reprueba, se queda. Por eso es que nosotros necesitamos una bruja moral, una guía ética, un principio rector que venga a contradecir lo que nos dice el humanismo moderno. Y en nuestro caso, esa guía es nuestra fe, es la palabra de Cristo, es saber y seguir sus ejemplos. De hecho, la contradicción al materialismo se refleja en que los países más ricos o más felices del mundo tienen las tasas más altas de suicidio. Vean este cuadro que tengo ahí. Ese cuadro viene de información de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial. Ahí van a ver ustedes países que tienen el Producto Interno Bruto, o sea, los más ricos del mundo, háblese de China, Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania. Y puse Qatar porque como ahora está de moda también. Y verán que los suicidios son inmensos. Pero ¿saben qué? También incluimos a Costa Rica. ¿Y por qué incluimos a Costa Rica? Porque nuestro país, varias veces seleccionado como uno de los países más felices del mundo, registra una tasa de un suicidio diario. Incluso se incrementó de 300 suicidios que marcaba el 2020 a 384 en el 2021. Y eso solo en 51.179 kilómetros cuadrados y con 6 millones de habitantes. Bien nos advierte Eclesiastés 5:10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Bueno, ahora vamos a pasar a estudiar el humanismo versus el evangelio para ver qué diferencias hay entre uno y el otro. Para poder explicar esto mejor, les traje estas 3 tazas. Ellas forman parte de mi colección de tazas que la inicié hace 30 años atrás cuando me regalaron esta primera taza. Yo tenía como 13 años cuando me la regalaron. Estas tazas todas son diferentes, de diferentes países. Una es una réplica, las otras son originales, tienen historias diferentes, fueron hechas por personas diferentes. Pero siento que es la mejor forma de explicar lo que el humanismo nos ha dejado en nuestra sociedad hoy en día. Vamos a empezar con la taza número 1, que es esta que tenemos acá. Esta taza me la regaló mi esposito. Esta es la réplica de las tazas que se dieron en el Titanic. Si usted es jovencito, tal vez no sepa qué es el Titanic. El Titanic fue uno o es el barco más grande de la historia que pudiera ser tripulado por pasajeros comunes y silvestres. Este Titanic en su momento constituía al fin y al cabo la prueba definitiva del ingenio humano. Duraron 3 años en construirlo. Estamos hablando entre 1910 y 1912. Obviamente costó un dineral hacerlo, se tuvieron que invertir millones de dólares. Pero ¿qué es lo interesante de este barco? Se decía que era una ciudad flotante y que el invento capaz de desafiar las fuerzas de la naturaleza. De él se dijo que este buque ni siquiera Dios lo podría hundir. Debía ser un viaje muy tranquilo para los 1.320 tripulantes que pasaron, que querían viajar de Europa a Nueva York. Eran las 10:40 p.m. de la noche, un día frío, un 14 de abril de 1912. Faltaban 48 horas para llegar a Nueva York. El transatlántico viajaba a todo vapor, ya habían pasado las risas, la fiesta, la música, y la mayoría de sus tripulantes se había dirigido a sus dormitorios. Se necesitaron únicamente de 10 segundos para que este buque rozara con un bloque de hielo y lo demás es historia. El barco se hundió. Con él se fueron las vidas de 1.522 ocupantes y pasajeros. 5 pianos de cola, 28 toneladas de carne, 8 toneladas de pollo, 210 barriles de harina y un montón de cosas más. Por encima de todo, ¿qué se fue? Los sueños de grandeza tecnológica que alcanzaron a desquiciar al mundo a comienzos del siglo XX. ¿Sabes por qué? Recordamos, hablamos, se hacen películas de este buque. Porque el hombre dijo en su corazón: yo voy a ser superior a Dios. Levantó el puño a los cielos y dijo:
ese barco ni tú mismo lo vas a poder hundir. Lo peor de todo es que como el dueño de la compañía que lo construyó dijo eso en su corazón, no hizo los barcos salvavidas necesarios para que todos los tripulantes se salvaran. El Titanic o la tragedia del Titanic no es que se hundiera, fue que durante 3 horas hubieran podido zarpar todos a salvo, pero como no habían suficientes barcos, se murieron un montón. ¿Saben quién fue el que no se murió? El dueño de la compañía, el que dijo que el barco era imposible que ni Dios ni siquiera lo hundiera. Él sí se fue en uno de los barcos salvavidas. Una de las derivaciones de la ideología humanista es creer que el ser humano es como o superior a Dios, que los avances tecnológicos, el conocimiento del universo y la ciencia dejaron a Dios atrás. Hemos tomado soberbia y orgullo de esta tacita que tenemos acá, que yo denomino la tacita indestructible, porque ella cree que nadie la puede destruir, está llena de soberbia. Bien nos dice la Biblia en Proverbios 18:12, al fracaso le procede la soberbia humana y a los honores la humildad. El mejor ejemplo en la Biblia lo encontramos justo al principio en el Edén con Adán y Eva. Dice Génesis 3 del 4 al 8, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Adán y Eva antepusieron lo que ellos querían por encima de lo que Dios les había ordenado. Creyeron saber más que Dios. Dijeron en sus corazones, Dios se equivocó. Lamentablemente así seguimos siendo nosotros hoy. Dios dice en su palabra cuáles son las actitudes y acciones que nos alejan de Él, llamadas pecado. Pero nosotros creemos que Dios se equivocó y que el pecado al fin y al cabo no es malo porque no me cae un rayo y me parte por la mitad. Continuamos con la mentira, el orgullo, la avaricia, el materialismo, en sí las adicciones. Ahora pensamos que somos hombres metidos en cuerpos de mujeres o al revés, o a lo mejor ya ni género tenemos. Porque saben una cosa, nos creemos superiores a Dios y Dios se equivocó al crearnos. Nosotros sí sabemos y entendemos, Él no, nos creó mal. Cometemos aberraciones en nombre del amor. Van a ver muy pronto los hombres y las mujeres adultas van a tener relaciones con niños menores de edad, porque simplemente la explicación va a ser con la que nos vienen vendiendo desde hace tiempo. Si nos gusta y no le hacemos daño a nadie, no es pecado. ¿Qué importa lo que Dios diga? Yo sé más que Él. Una vez más estamos tomando de la taza superioridad y soberbia. Lo que la humanidad no entiende es que el resultado de querer ser como Dios o más que Dios, en lugar de hacernos indestructibles, nos está destruyendo como sociedad, destruyen nuestra imagen. Vemos en el caso de Adán y Eva, lo primero que hicieron fue esconderse, tuvieron vergüenza de su desnudez. ¿Cómo van a tener vergüenza de eso si Dios los había creado con tanto amor? Perdieron su identidad en Dios. Cuando perdemos nuestra identidad no sabemos quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos en la tierra y no valoramos la vida. Hoy la sociedad dice que el ser humano debe ser el centro de todo. Sin embargo, la vida humana nunca ha tenido más poco valor que hoy. 73 millones de abortos se realizan al año. 73 millones de almas, hijos e hijas de estos superhombres y supermujeres indestructibles son abominablemente asesinadas. ¿Tiene todo esto sentido? No, para mí no. Por eso esta ideología se enferma y carcome nuestra humanidad. Como la taza indestructible terminó en el fondo del mar y por eso es una réplica, así terminaremos como sociedad pensando que somos superiores a Dios. Jesús nos invita a dejar la soberbia y a hacernos más humildes y nos dice en Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. 5:5, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia.
Nos recuerda Pedro que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo de su corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Pasamos a la taza número 2, que es esta que tengo acá. Esta tacita me la regaló una prima de mi papá, es de Alemania Oriental. Me la regalaron en 1989, semanas después más bien de que cayera el muro de Berlín. Ella no tuvo la suerte de mi papá de salir un día antes de que se construyera ese muro. Esta taza representa otra derivación del humanismo. Luego de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida por los aliados en 4 zonas: la rusa, la estadounidense, la francesa y la inglesa. La parte rusa fue tomada por el socialismo, convirtiéndose así en un estado socialista en 1949, el cual terminó llamándose la República Democrática Alemana. Su mayor compañero y aliado, Stalin, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un dictador también llamado el hombre de acero. Apoyó fuertemente la ideología del humanismo al punto de ver al hombre no solo como el centro de todo, sino decir que no se podía creer en Dios. Él alegó: Dios no es que sea injusto, sino que en realidad no existe. Lo creyó tanto que en 1947 llevó como proyecto de ley una ley que tenía un único artículo: Dios no existe, al Parlamento ruso. Y adivinen qué, votaron por unanimidad que la ley tenía que pasar. Así que inmediatamente después empezaron a destruir todas las iglesias que se encontraban en la Unión Soviética. Lo más extraño de todo es que Stalin en su juventud había estudiado para ser sacerdote. Si Dios no existe, por ende no hay ni cielo ni infierno. ¿Qué quiere decir esto? Es un desperdicio de tiempo entonces hacer lo bueno, es un desperdicio serle fiel a mi esposo, es un desperdicio hacer cosas buenas. ¿Qué es lo que me frena a mí de hacerlo? Sin Dios el mundo se vuelve un lugar oscuro y sin sueños, se vuelve un lugar muy solitario. Una vida sin Dios es una vida sin esperanza. Quiero compartirles con ustedes estas fotos tomadas días después de que cayera el muro de Berlín en Alemania en 1989. Yo esto lo vi con mis propios ojos. Vi la tristeza, el deterioro, el agotamiento de una sociedad completamente destruida. No solo estaban destruidos ellos y enfermos física y almáticamente, sino que eran personas como fantasmas, no tenían un norte, no sabían a dónde ir. Cuando los tratamos de evangelizar y hablarles de Jesús, ni siquiera sabían quién era Jesús, menos aún entender lo que era el plan de salvación. Para ellos Dios era un ser ajeno, mitológico, que durante 40 años de su vida ni siquiera se les había acercado. El resultado de no creer en la existencia de Dios es que la humanidad no tenga nadie a quien rendirle cuentas. Y esto nos lleva a que esta tacita se denomine la tacita impune. El pecado en nuestra vida puede hacernos creer que somos impunes, aún como cristianos. A veces, sabiendo la existencia de Dios, creemos que somos seres tan especiales que Dios al fin y al cabo nos va a perdonar absolutamente todo lo que nosotros hagamos. Nos preocupamos por las sanciones del mundo. Esas sí no nos dejan dormir. Si vamos a ir a prisión, si tenemos que pagar una multa por habernos estacionado mal, eso sí nos quita la paz. ¿Qué pasa cuando mentimos? Ya no nos importa. Pero lo que no entendemos es que estamos muriendo espiritualmente poco a poco, como les pasó a Adán y a Eva. La Biblia nos da el mejor ejemplo en la figura de David. Leemos en 2 Samuel 11:2. Sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y alguien le dijo: ¿no es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías? O sea, estaba casada. David envió mensajeros y la tomó. Eso quiere decir que tuvieron relaciones sexuales. Ella queda embarazada. Cuando David se da cuenta del pecado que cometió, manda a traer a Urías y le dice que se vaya a descansar con su esposa, es en la espera de poderle achacar a él el chiquito. Pero Urías llega y no le hace caso, porque es un hombre fiel y se queda con sus compañeros. Continúa la Biblia en el versículo 14. Sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Y en la carta escribió lo siguiente: pongan a Urías en el frente más peligroso de la batalla, luego retírense de él para que sea herido y muera. ¿Qué clase de callo tenía David?
Estamos hablando de David, el creador de los salmos, el protegido de Dios. ¿Qué le pasó a David? ¿Saben qué le pasó a David? Permitió que poco a poco se le hiciera el callo, porque el callo no se nos hace de un solo. Usted no se cae y pecó. Usted empezó a abrir las puertas, empezó a creer que Dios es el que se estaba equivocando. Pablo nos exhorta a todos que tendremos algún día que responder por lo que hicimos y no hicimos ante Jesús. ¿Por qué ante Jesús? Porque Él estuvo aquí en medio de nosotros y se le presentó el pecado en todas las formas y no pecó. Nos dice Pablo al respecto, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o lo malo que hizo mientras vivió en el cuerpo. Que el Señor tenga misericordia, iglesia, porque no somos impunes, como cristianos no lo somos. Urgimos de su perdón. Vamos a pasar a la tercera taza. Esta es la taza más bonita, digo yo. Es la más esbelta, la porcelana más fina, tiene colores de oro, tiene una estructura preciosa. Ella es de la República Checa. ¿Qué es la República Checa hoy en día? Es el país que tiene el mayor índice de desarrollo humano de toda Europa Central y del Este. Por ello está considerado como un estado de desarrollo humano muy alto. Es el 9º país más pacífico de Europa. Vea qué belleza esa foto que les puse ahí. La cultura de esta república es rica y variada. 12 de sus monumentos históricos constan inscritos en la lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Uno de ellos, su capital Praga, que aquí tengo una foto, considerada así en 1992. Pareciera que la República Checa es la perla de Europa, pero lamentablemente es el país con el 80% de irreligiosos o ateos de todo el mundo. Imagínense, o sea, es el tercer lugar de todo el mundo después de China y Japón. Históricamente, y esto dicho por Wikipedia, los checos se han caracterizado por tolerantes e incluso indiferentes hacia la religión. Por eso a esta tacita la he llamado la indiferente, porque a ella no le importa Dios, no le importa lo que Dios piense, no le importa nada. Mientras ella esté bien, todo lo demás vale, decimos aquí los ticos. Esa es otra derivación del humanismo, la indiferencia, su resultado la lejanía de Dios y de los demás seres humanos. No le importa la figura de Dios, no se desgasta debatiendo sobre religiones. Para ella todo el mundo es un fanático y ella es la que está bien. Debemos amarnos y respetarnos, y todo eso suena muy bien hasta que vemos los resultados del censo realizado en la República Checa en el 2021. Encontré este artículo titulado "La población checa envejece, no cree en Dios y vive sin pareja". En este artículo un teólogo dice: casi la mitad de la población parece tener miedo a la hora de confesar si es creyente o no. Vea qué cosa más interesante. Decíamos que nos aceptaban y nos amamos y demás, pero si usted cree en el Dios de la Biblia, usted es un paria en Chequia, porque nadie quiere estar con usted. Entonces esa es parte del humanismo. Hasta que usted piensa diferente a ellos, ya no eres su amigo. Continúa el artículo. A nivel de institución, la familia peligra. El número de divorciados ronda el 38%. Y vean qué cosa más terrible. Los hombres sin pareja, el 48%. Las mujeres sin pareja, el 43%. Se trata de personas que han optado por vivir en soledad. Pareciera que entonces la ideología de la indiferencia sí pasa factura. Y como nos decía Juan Carlos, que Pablo le comenta a Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, recalco: son más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, Timoteo, le dice Pablo. Y es que esta es la mejor descripción de la sociedad moderna. ¿Qué pasa cuando me convierto en una persona ensimismada en mis necesidades y no me importa para nada lo que le pasa a los demás? Igual que estas tazas anteriores, deja muerte y destrucción. El mejor ejemplo de la indiferencia en este momento lo podemos notar en la invasión de Rusia a Ucrania. A nadie le importa. Ya no podemos tener más derechos humanos, más derechos que provida, que aquí, que allá, y a nadie le importa. El mundo entero le dio la espalda a Ucrania. Vemos a las mujeres están siendo violadas, los niños separados de sus padres, los padres muriendo defendiendo su patria, los ancianos muriéndose de hambre, les cortaron el agua, la luz, y no hacemos nada. Esa es la indiferencia que Dios condena. Si esto hubiera pasado,
en la Segunda Guerra Mundial, adivinen qué, un loco como Hitler se hubiera dejado toda Europa, hubiera matado absolutamente a todos los judíos y quién sabe, a lo mejor en Costa Rica estaríamos hablando alemán. Dios nos guarde. Por eso Jesús nos ordena en Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que el humanismo está sentado aquí en medio de nosotros y está sentado en nuestras casas también. Y como bien nos dice Mane, hemos dejado de ver a Dios como el centro de nuestra vida. Y es que la ideología humanista moderna se contradice con 3 principios bíblicos básicos. El primero es la creación. La perfección y la dignidad del ser humano arrancan con su creación por Dios. El ser humano es la obra definitiva, primera, la obra de arte salida de las manos de Dios. El ser humano es la perfección del universo solo por una razón, porque Dios lo creó a su imagen. Ser imagen de Dios implica una referencia esencial y permanente del ser humano a Dios, porque nuestra naturaleza está orientada hacia Dios. Dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Este es el punto de partida para conocer la grandeza de las personas. No está en lo que tengo, no está en mis logros académicos, no en mis éxitos, no en mis metas, no en las empresas, no en la fama. La grandeza del ser humano no hay que buscarla ni en nosotros mismos ni en nuestra comunidad, sino en el creador común de todos nosotros, y ese es Dios. El ser humano es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, un ser proyectado por Dios, creado por amor y para amar. Un ser con semilla divina, capaz de conocer y amar a Dios, llamados a ser cada vez más semejantes a Dios como una manifestación de su gloria. El segundo principio bíblico que nos dicen que contraviene al humanismo es que somos parte del plan original. Si la raíz está en la creación a imagen y semejanza de Dios, la perfección del ser humano se manifiesta en su destino, en su propósito divino. Fuimos creados por amor, estamos destinados a vivir en el amor, a unirnos a Dios, a verle cara a cara y a contemplar su bondad y su belleza. Primera de Juan 3:1 nos dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. El primer error que cometemos y que comete el humanismo es creer que el ser humano es generoso y bueno por naturaleza. Más bien tenemos un corazón malo, y no lo digo yo, lo dice la historia. Napoleón, Hitler, Stalin, Putin hoy en día, sin ninguna guía, sin ninguna dirección, somos malos. Pero Jesús lo reafirma. Jesús dice en Marcos 7, del 20 al 23. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que lo contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es Dios quien nos creó, no el ser humano quien ideó a Dios. Es Dios quien nos adopta como hijos, no el ser humano quien lo nombra padre. Romanos 8:29 nos recuerda que la obra de Dios ha de transformarnos para hacer la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo lo que se refiere a Dios nace de Dios y apunta a Dios. Si comprendemos cuál es el propósito de Dios en su obra maravillosa, entenderemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. El Evangelio no nos pone por encima de Dios para darle orden, más bien nos ubica. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él es el Creador y nosotros somos su creación. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Y Él envió a Jesús porque nos ama. El tercer principio bíblico es que fuimos creados para adorar. Al comprender esto, entendemos que alabamos a Dios no para sentirnos mejor, ni para que nos dé más de sí. Le alabamos porque Él es digno de ser alabado y reconocemos su obra en nuestra vida. Por eso le damos gloria. Al igual,
cuando leemos la Biblia, oramos o meditamos en la palabra, esto no tiene como objeto solucionar nuestros problemas, sino más bien nuestra perfección. Al decir que nuestra perfección es obra de Dios, no negamos que tenemos que ser copartícipes en esa obra de creación perfecta. Tenemos que perfeccionarnos a través de la tecnología, la educación, la fe. Pero también tenemos que ayudar a los demás y colaborar en la obra de perfección en nuestras comunidades. Todo eso, ciencia, tecnología, inteligencia del hombre, educación, son importantes para Dios. Son dones, son regalos de gracia de Dios para que nosotros seamos copartícipes de su creación, pero no para ponernos encima de ella. Tienen un lugar importante en nuestra vida, pero como medios, no como fines. El Evangelio pone en el centro al único Dios verdadero. Él creó todo, no nosotros. Él quiso crearnos para adorarle, no para perseguir nuestros deseos y satisfacer nuestros instintos y necesidades. La Biblia es un libro acerca del Padre y de Jesucristo, no sobre el ser humano. Si bien se relatan algunas historias que tienen personajes humanos, tenemos que aprender a leer la Biblia de manera correcta y usar esos relatos para conocer al Señor. No son las obras del ser humano las que salvan, sino que la salvación es gracia de Dios. El proyecto humanista no es lo mismo que el proyecto de salvación que nos ofrece Jesús. El cristianismo no es una opción, no es una alternativa, es el único camino. Y para ir concluyendo, podríamos resumir la diferencia entre el humanismo y el cristianismo de la siguiente manera. El humanismo enseña que Cristo murió en la cruz para darnos una vida mejor. El cristianismo nos enseña que Cristo murió en la cruz para que tuviéramos comunión con Él y ser transformados según su imagen. Mientras el humanismo ve esta vida como lo más importante, nosotros como cristianos vemos esta vida como la preparación para una vida eterna, donde vamos a compartir y a vivir con Dios. Ni la ilustración, ni las propuestas políticas, ni las propuestas sociales humanistas, ni las redes sociales, ni la educación han funcionado jamás para cambiar el corazón del ser humano. El humanismo no es suficiente. La gracia de Dios revelada en Jesús, eso sí lo es. Eso sobra y basta. En la actualidad, el humanismo procura el beneficio del ser humano sin un marco universal. Hoy en día, lo que antes no eran derechos, hoy son derechos avalados por cortes interamericanas de derechos humanos y por instituciones. Pero mañana esos derechos van a dejar de ser y vendrán otros. Hoy lo que la ley protege, mañana lo castigará. El Evangelio, en cambio, provee el marco común para que la vida y la dignidad de todas las personas sea valorada y respetada. Ese marco es el propio Jesucristo. Dios dio un significado y valor al ser humano al crearlo a su imagen y semejanza. Y no nos engañemos, vamos a recibir muchísima oposición por ser creyentes. Y el reto que tenemos es el de ser valientes y no dejar la verdad de Dios para abrazar ideas opuestas a nuestra fe, como la que nos venden hoy en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los planes de gobierno, en los gobiernos de los países, en las instituciones internacionales, en nuestros hogares. Nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo contaminados, están siendo afectados y están muriendo a través de una plaga que se llama humanismo, sucumbiendo al placer, al deseo de tener, al justificar sus acciones, a tratar de reconciliar lo que dice la Biblia con lo que ellos quieren, a buscar los versículos en la Biblia que justifiquen lo que quieren hacer. Y hoy es el momento de ser valientes, de ponerle un paro a esto, de reconocer que Dios es el centro, que Dios es el creador. Déjenme decirles algo. Dios es el dueño del universo y mi papá es el dueño de todo. Dios es el centro, no el hombre. Somos creados para amarle. No nos ama porque fuimos creados primero, sino porque salimos de sus manos. En el fondo, las propuestas humanistas siempre serán irreconciliables con la verdad. Y eso nos obliga a no ceder en la obligación, en la comisión de predicar el Evangelio, de aceptar hoy a Jesucristo. Si no lo has recibido, hoy es el momento de que Él tome
el timón de tu vida, que sea el centro. No desmayemos en predicar el Evangelio de Jesús en un entorno actual lleno de humanismo. Seamos valientes, porque cada vez que se arrepiente un pecador, hay fiesta en el cielo y una vida nueva transformada en la tierra. Y todo por gracia, pero sobre todo Amén. para la gloria de Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos este tiempo en oración y nos acercamos al madero donde encontramos su gracia? Señor, en esta mañana ya damos gracias porque podemos acercarnos directamente a tu trono. Queremos acercarnos, Señor, con las manos abiertas, con el corazón desbordante, suplicante de perdón, Señor. Si nos hemos creído indestructibles, si hemos creído, Señor, que somos inmunes a tu palabra, al día del juicio, perdónanos, Señor. Si hemos creído en nuestros corazones que somos indiferentes, Señor, nosotros somos indiferentes a los demás o somos indiferentes sobre lo que nos pasa a nuestro alrededor, perdónanos, Señor. Cambia nuestra mente. Hoy nos acercamos a pedir que nos renueves, Señor. Hoy nos acercamos al madero. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, tú eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz. Señor, llévanos en esta mañana a ese madero. Que podamos entender lo que tú hiciste en esa cruz. A veces no lo valoramos, a veces somos indiferentes. No entendemos lo que es el pecado en nuestras vidas. Se nos ha formado un callo alrededor de nuestra mente y de nuestro corazón. Nos hemos alejado de esa cruz. Te hemos dado la espalda, Señor. Hoy queremos acercarnos y humillarnos y reconocer que necesitamos de ti, Señor. Aviva a tu iglesia. Despiértanos, saca este humanismo, esta mentalidad. Cámbianos, Señor. Ven y llénanos una vez más. Despierta ese espíritu que está dentro, gritando a los cielos, para que este cuerpo pueda ser restaurado, Señor. Rogamos, bendito Padre, que hoy te muevas en medio de tu iglesia. Que hoy, Señor, se nos abran nuestros ojos y podamos ver lo que el enemigo ha logrado con tanta indiferencia, con tanta impunidad. A veces nos creemos indestructibles aún en tu presencia, Señor. Ya no tenemos ni siquiera temor de ti. Perdónanos, bendito Cordero, y llénanos y sálvanos hoy una vez más. Llévanos a ese Calvario para poder entender lo que realmente sucedió ahí, Señor. Que podamos ser firmes contra el pecado y firmes en nuestra fe. En esta mañana bendigo las vidas de todos los que están aquí, los que nos oyen. Que tus lazos de amor, de justicia lleguen a cada lugar, Señor. Y nos avives y nos despiertes y nos levantes y podamos volver a ser esa iglesia que sale en la tierra, Señor. Sálanos una vez más en esta mañana. Lo pedimos en tu santo nombre, dando siempre la honra,
la alabanza y la adoración a ti. Amén. Y la iglesia dice, Amén. amén y amén. amén. Muchísimas gracias, familia. Feliz domingo. Que el Señor los lleve con bien y acepten el reto. Empecemos a quitar este flagelo de nuestros hogares, de nuestras escuelas, de nuestros colegios, de las universidades, y creamos una juventud que tenga al Señor como el centro de su vida. Gracias. Amén. Gracias.